Entonces todos estamos aquí celebrando la aparición del Señor Krishna. And I suspect most of you already know the story of how Lord Nrsimhadev appears. Y sospecho que la mayoría de ustedes conoce la historia de cómo el Señor Nrsimhadev apareció. But even if you know it, pero incluso si ya lo saben, it's time to hear it. Es el momento de escucharlo de nuevo. We all like to hear about the Lord's pastimes. ¿A todos les gustaría escuchar acerca de los pasatiempos del Señor? Yes, because the pastimes of the Lord are eternal and therefore ever fresh. Porque los pasatiempos del Señor son eternos y a la vez son siempre frescos. Om Ajnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuktapadaamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Ladita Shri Vishakanditam Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Vanchatapatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopikatanta Radhakanta Namosute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishavanu Sute Devi Pranamami Haripriya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we go way back in time to an earlier stage of civilization. Entonces vamos muy atrás en el tiempo, en una era previa de la civilización. Not long after the Earth planet had been rescued from the causal ocean. No mucho después de que el planeta Tierra fuera rescatado del océano causal. Or maybe it was the Garbhodaka ocean. It was some ocean. O tal vez el océano Garbhodaka, era algún océano. There was trouble in creating the universe. Había problemas en el universo. Creating anything can be difficult for us in this world. To make something, to build something, can be difficult. To build anything. Construir algo en el universo era muy difícil. Similarly, to create the whole universe is very difficult.
Similarmente, crear todo el universo también es muy difícil. Lord Brahma was having problems. El señor Brahma estaba teniendo problemas. And just when he thought that he had everything worked out, Y ya cuando creyó que tenía todo solucionado, a new trouble came. un nuevo problema apareció. The earth sank down into the ocean. La tierra se hundió en el océano. And as he was thinking what to do to solve this problem, Y mientras pensaba qué hacer para solucionar este problema, something very unusual happened. algo muy inusual ocurrió. Not that there was anything usual going on at that time, No es que estuviera ocurriendo nada usual en ese momento, but out of his nostril appeared a thumb-sized being, pero de su fosa nasal apareció un ser humano del tamaño de un pulgar. yes, a small four-legged being who immediately began expanding, and it became apparent that this is none other than the Lord as Varaha, a cosmic pig. Era pequeño como una falange, pero inmediatamente se volvió gigantesco, y entonces el señor Brahma se dio cuenta, este no es otro que el Señor Supremo, el señor Varaha, el cerdo cósmico. What's the word for pig? Cerdo, Yes. jabalí, ser pig y cerdo. Cell cósmico. And this cosmic pig, a boar, a wild pig, encountered this particular being named Hiranyaksha, who was looking for a good fight, and so he found a good fight with Varaha. Entonces este cerdo cósmico era un jabalí, en realidad un cerdo salvaje, se enfrentó con esta personalidad, Hiranyaksha, que estaba buscando una buena lucha, y bueno, la encontró. And after some sporting, some kind of playing back and forth with this Hiranyaksha demon, the demigods, they said, kill him, we've had enough of him, get rid of him. So then Varaha slapped him with his forehoof, and he was finished. Y bueno, luego de entretenerse un poco, de hacer un poco de deporte y luchar un poco con este Hiranyaksha, los semidioses finalmente le dijeron al Señor, matalo, ya tuvimos suficiente de él. Entonces el Señor simplemente le dio un golpe y lo derrotó. This Hiranyaksha had been a big troublemaker, so it was time for him to move on, so to say. Este Hiranyaksha era un gran creador de problemas, entonces era el momento para él de irse. So fast forward now to Hiranyaksha's brother, Hiranyakashipu. Y yendo hacia adelante estaba el hermano de Hiranyaksha que se llamaba Hiranyakashipu. Hiranyakashipu feels duty bound to pacify his relatives who are all lamenting about the death of Hiranyaksha. Hiranyakashipu siente el deber de apaciguar a sus parientes acerca de la muerte de Hiranyaksha. And so what does he do? He preaches to the relatives. Y entonces, ¿qué hizo? Le predicó a los parientes. Very nice preaching. Una prédica muy linda. Amazing. He's himself demon number 2, big demon. But he was speaking very nice philosophy. We are not this body. No need to lament. Era una prédica muy bonita, a pesar de que él era el demonio número 2, digamos, aún así predicó muy bien. No somos este cuerpo, no debemos lamentarnos. And by such nice speaking, the relatives became pacified. They accepted. Entonces, por tal prédica, los parientes se sintieron pacificados, se sintieron apaciguados y dijeron, ok. Well, Hiranyakashipu himself didn't really get over
the death of his brother. Pero Hiranyakashipu él mismo no había superado la muerte de su hermano. He harbored resentment. Él guardaba resentimiento. Yesterday evening we were talking a little about how resentment we feel against someone who has done some wrong to us. Ayer a la tarde estábamos hablando acerca del resentimiento que uno guarda hacia alguien que nos haya hecho daño. And sometimes we can hold on to resentment against another person for a long time. Y algunas veces podemos guardar este resentimiento hacia otra persona por un tiempo muy largo. Sometimes one might hold on to resentment one's entire life. Alguien alguna vez puede guardar este resentimiento durante toda su vida. And the reason we hold on to the resentment is we think, as long as I keep holding on to this resentment, the person I resent will continue to be punished by me. Y la razón por la cual retenemos este resentimiento es porque pensamos que mientras yo mantenga este resentimiento dentro mío, la persona hacia la cual yo lo tengo va a ser castigada por mí. Castigar. Heavy word. So Hiranyakashipu wanted to punish Lord Vishnu because he had killed his brother. Entonces Hiranyakashipu quería castigar al señor Vishnu que había matado a su hermano. Revenge. Some say this is a very sort of core emotion in human society. There's love, attraction, and revenge. Él quería venganza. Algunos dicen que es uno de los sentimientos principales en la forma humana. Tenemos amor, atracción y venganza. Now, Hiranyakashipu also had, along with his resentment, he had a kind of reason why he should pursue his resentment. Entonces Hiranyakashipu, además de tener este resentimiento, tenía una razón por la cual retenía este resentimiento. And the reason was, what kind of a God is this? Y la razón era, ¿qué clase de Dios es este? He's supposed to be equal to everyone. Se supone que él debe ser equitativo con todos. This is the definition of Vishnu, God. He must be completely equal to all. Esta es una definición de Vishnu, de Dios. Él debería ser ecuánime con todos. But what is this? He has killed my brother. This is not being equal. Pero esto, ¿cómo es? Él ha matado a mi hermano. Esto no es ser equitativo. So I will show him. Entonces yo le voy a enseñar. Yes. And so begins the story of Hiranyakashipu, Y entonces así es como resentment and search for revenge against Vishnu. Así es como comienza la historia de Hiranyakashipu y su resentimiento y su búsqueda de venganza contra el señor Vishnu. Now, before we go into that, we have to back up a little bit. Antes de comenzar con la historia tenemos que retroceder un poquito. Why is this story being told by Narada Muni? ¿Por qué esta historia está siendo contada por Narada Muni? It's because King Yudhishthira has just witnessed something very amazing. Y es porque el rey Yudhishthira acababa de ser testigo de algo que era realmente asombroso. And what has he witnessed? He has witnessed how Lord Krishna has sliced off the head of who? Shishupal. Y entonces, ¿qué fue lo que él presenció? Él vio como el señor Krishna le cortó la cabeza a Shishupal. Shishupal, the babysitter. Shishupal, el niñero. Shishu means Shishu significa bebé. and Pala means protector. Pala Baby significa protector. Babysitter. Niñero.
Well, that wasn't so amazing, but what was amazing was what happened immediately after. Namely, he watched as this spark of Shishupal's Atma entered into the body of Krishna. Y eso fue bastante asombroso, pero más asombroso fue lo que ocurrió después, cuando le cortó la cabeza, esta pequeña chispa espiritual salió del cuerpo de Shishupal y se fundió en el cuerpo de Krishna. Yudhishthira went, "Are Baba!" Y Yudhishthira dijo, oh, Baba. Baba, Are Baba! Hare Baba. What just happened? ¿Qué es lo que acaba de pasar? How is this possible? He wanted explanations. What is this? Is this how to understand the Lord? His equanimity. ¿Y qué es lo que acaba de pasar? No lo entiendo. ¿Cómo entender la ecuanimidad del Señor? So now he tells the story of the appearance of Nrsimhadev in order to illustrate how the Lord is equiposed to everyone. Y entonces ahí fue relatada la historia del Señor Nrsimhadeva para contar cómo el Señor es ecuánime con todos. Okay, back to Hiranyakashipu. Entonces volvemos a Hiranyakashipu. Decides that, first of all, in order to face off with the Lord, he's going to have to get some qualification for himself. Entonces lo primero que pensó Hiranyakashipu fue que para enfrentarse al Señor tenía que obtener cierta cualificación él mismo. And as most of you know, what he does is to withdraw from society for a long time to perform great austerity. Y como la mayoría de ustedes saben, lo que él hizo fue retirarse de la sociedad por un tiempo muy largo para realizar austeridades. And now I'd like you to imagine that you are Hiranyakashipu. Ahora quisiera que ustedes se imaginen que ustedes mismos son Hiranyakashipu. We don't usually like to think like that, but just imagine for a moment. Generalmente no quisiéramos tener ese tipo de pensamientos, pero bueno, imagínenselo solo por un momento. So here you are, Hiranyakashipu. You're out in the wild. Actually, you're at one mountain, Mandir, I think it's called. Imagínense entonces ustedes son Hiranyakashipu y están ahí en lo desconocido, en lo salvaje, en una montaña. Some of you, perhaps many of you, have been fasting today. Algunos de ustedes, quizás la mayoría, estuvo ayunando hoy. Well, imagine fasting not one day, not 2 days, not a week, but long enough so that there's nothing left of you except bones. Imagínense lo que sería entonces ayunar no por un día, ni por 2 días, ni por una semana, sino por el tiempo suficiente como para que lo único que quede de ustedes sea huesos. And the termites have built their home around your body. Y que las termitas construyan su hogar alrededor de su cuerpo. They say, oh, this will make a very nice home. Dicen, oh, esto podría ser un muy buen hogar. So in other words, long time. And what are you doing? You're standing on one leg with 2 arms high in the air. Bueno, entonces mucho tiempo y lo que ustedes están haciendo es estar parados solo en una pierna y con los 2 brazos levantados. We could make an experiment. We could all stand up and see how long we can stand on one leg with our hands above our heads. Podríamos hacer un experimento, podríamos ver que ustedes todos se paren y ver cuánto tiempo resisten parados en una pierna y con los 2 brazos levantados. Maybe 30 seconds, maybe 1 minute. Yeah. Quizás 30 segundos o 1 minuto, ¿no? Aproximadamente. And then we'd say, okay. Y bueno, después diríamos, bueno, ok, ya está. We would all be very glad to sit down again. Estamos todos muy contentos de sentarnos aquí. Just see how determined Hiranyakashipu was. Solo vean cuán determinado estaba Hiranyakashipu. I will do whatever it takes in order to get what I want. Voy a hacer lo que sea necesario con tal de obtener lo que deseo. Actually, a lot of people
are like this. De hecho, muchas personas son así. There are a lot of very powerful people in the world who, because of their super determination, they become powerful. Hay muchas personas poderosas en el mundo que solo a través de su super determinación se volvieron poderosas. And of course, this is what Hiranyakashipu wanted. He wanted power. Y esto era lo que Hiranyakashipu quería. Él quería poder. And he was clever. Y era inteligente. Because when the point in time came that he'd done so much austerity that fire was coming out of his head. Y cuando el momento llegó de que él hizo tantas austeridades, de que ya fuego estaba saliendo de su cabeza, all the demigods are pulling out their sikas going, what to do now? Todos los semidioses estaban así como tirándose de las cicas y decían, oh, ¿qué vamos a hacer ahora? They prayed to Lord Brahma, do something, please. Y le oraron al señor Brahma y le dijeron, por favor, hacé algo, por favor. Lord Brahma says, Shanti, Shanti, don't worry. El señor Brahma dijo entonces, Shanti, Shanti, no se preocupen. And he comes to Hiranyakashipu, he sprinkles some of his water from his kamandalu on him, and whoosh, this shriveled up body becomes this beautiful, strong body. Entonces el señor Brahma fue hasta donde estaba Hiranyakashipu y lo roció con agua de su kamandalu, y este cuerpo que estaba totalmente demacrado se volvió este cuerpo muy hermoso y poderoso. And now comes Hiranyakashipu's cleverness, which he exhibits through a kind of negotiation. Y aquí es donde se ve la inteligencia de Hiranyakashipu, como él exhibe esto en una negociación. In effect, he works out a contract with paragraphs and subparagraphs and small print, all details which will guarantee him immortality. De hecho, realizó un contrato en el que tenía párrafos, subpárrafos, letra chiquita y todos los detalles para obtener la inmortalidad. Yeah, Hiranyakashipu was a lawyer in his previous life. Hiranyakashipu había sido un abogado en su vida previa. No, but he cornered Lord Brahma so that Lord Brahma had to agree. He had no choice but to say, all right, already. You want that you will not die in the day or the night, inside or outside, by any kind of weapon, etc. Y él arrinconó al señor Brahma de tal manera que el señor Brahma le dijo, bueno, ok, vos querés todos estos dones de no morir ni de día, ni de noche, ni por un arma, ni por una garra, ni por ningún, etcétera, etcétera. By a process of elimination, by removing all ways that one might be killed, so he thought he was becoming immortal. Por un proceso de eliminación donde él eliminaba todas las formas posibles en que podría morir, él pensó que se estaba volviendo inmortal. Now, what was actually going on, Hiranyakashipu didn't understand what he was doing when he was doing this austerity. He thought he was just making himself immortal. Y lo que en realidad ocurrió es que Hiranyakashipu no sabía realmente lo que estaba haciendo cuando estaba realizando austeridades. Él creía que se estaba volviendo inmortal. But what was he really doing? Pero ¿qué estaba realmente haciendo? He was making himself qualified to become a worthy opponent Él se to the Lord. Él se estaba cualificando a sí mismo para volverse un oponente mundial del Señor. It's no small thing to become someone who can fight with God. No es algo pequeño volverse uno mismo alguien que pueda pelear contra Dios. So through all his austerity, by this incredible determination, and of course, most importantly, by his constant meditation on his enemy, he qualified himself to face the Lord in combat.
Entonces, por su gran determinación y por su cualificación y por supuesto por su meditación constante en su enemigo, que era el señor Vishnu, él se volvió cualificado para enfrentar al señor Vishnu en combate. Now, of course, there's going to be a very essential agent, aside from Hiranyakashipu, for the Lord to appear in order to fight with Hiranyakashipu. Entonces también por supuesto hay un agente esencial al lado de Hiranyakashipu para que el Señor pueda aparecer y pelear contra él. And that is none other than Hiranyakashipu's very own son. Y ese no es más que el propio hijo de Hiranyakashipu. Now, it was quite understandable that when Hiranyakashipu left to perform his austerities, that the demigods thought, now we have to capture his wife who is pregnant with, no doubt, another demon. Y era bastante comprensible que los semidioses pensaran que cuando Hiranyakashipu se retiró a hacer austeridades, dijeran, bueno, tenemos que capturar a su esposa que está embarazada, seguramente de otro demonio. Póngase más adelante, por favor. Pásaselo a Mariano, por favor. Para que haya más lugar acá. Me dijeron que tenía un vaso, yo no me doy cuenta. Perdón. ¿Dónde está el vaso? No. Pará. Uno más, pero tres sí quedó. Igual, se puede. So Narada, who is telling this whole story to this whole account to Yudhishthira, is the one who tells the demigods, no, this person in the womb is not like, he's not going to be like Hiranyakashipu, he's going to be just the opposite. Y entonces Narada, quien estaba contando la historia a Yudhishthira, fue quien le dijo a los semidioses, no, esta persona que está en el vientre no es para nada como Hiranyakashipu, es totalmente lo opuesto. So, at the same time that Hiranyakashipu is cooking himself to become a perfect demon, y entonces en el mismo momento en que Hiranyakashipu se estaba cocinando a sí mismo para volverse el mejor demonio, at that very same time, in the womb of his wife Kayadu, is Prahlad incubating to become the perfect devotee. En el mismo momento, en el vientre de su esposa, Ayadu, Prahlad estaba creciendo para volverse el devoto perfecto. Prahlad was in school in the form of his mother's womb. Prahlad estaba en la escuela en la forma del vientre de su madre. Yes, because Narada was instructing Kayadu in spiritual knowledge. What is the nature of the self in relation to the body? How the self is eternal, the body is temporary. Basic teaching. Prahlad was inside, listening, taking notes. Entonces, Narada estaba instruyendo a Kayadu acerca de la ciencia del ser y la diferencia entre el ser y el alma y la eternidad del alma y del cuerpo. Y entonces Prahlad estaba ahí escuchando todo y tomando notas. He was a very good student. He remembered everything he heard. Él era un muy buen estudiante y recordaba todo lo que había oído. Not only did he remember what he heard, he could apply this knowledge in his life. No solo podía recordar, sino que podía sino que lo aplicaba en su propia vida. And this he demonstrated as he was interviewed by his dear father. Y esto lo demostró cuando él fue entrevistado por su querido padre. Father and son. Padre e hijo. There was some gradually developing tension in the relationship.
hubo gradualmente creciendo una tensión en su relación. And this is understandable, considering they had two opposite worldviews. Entonces esto es entendible porque ellos tenían puntos de vista completamente opuestos. Here was Hiranyakashipu thinking he was immortal, Él era Hiranyakashipu pensando que era inmortal, thinking therefore that he is powerful beyond imagination. pensando que él era poderoso más allá de la imaginación. And on the other side there is Prahlad, who is recognizing that actually it is Vishnu, the Supreme Lord, who is immortal. Y por el otro lado estaba Prahlad, que estaba reconociendo que de hecho es Vishnu, el Señor, quien es inmortal. That it is Vishnu who is all-powerful. De que es Vishnu quien es todopoderoso. And here we have Hiranyakashipu wanting his, like every good father, wanting the son to become like himself. Y aquí estaba entonces Hiranyakashipu, que como todo buen padre quería que su hijo se volviera como él mismo. You can't blame Hiranyakashipu for wanting his son to be like himself, can you? No podemos maldecir a Hiranyakashipu por querer que su hijo se vuelva como él mismo, ¿no? Right? Every father wants the child to be like himself. Todo padre quiere que su hijo sea como él mismo. Maybe even okay, Hiranyakashipu was a demon. Let Prahlad be a better demon than me. Incluso mejor, ¿no? Ok, Hiranyakashipu es un demonio. Que Prahlad sea un mejor demonio que yo. I've worked hard to be a demon, but my son, he'll be an even better demon. Yo ya estoy un poco cansado de ser un demonio, pero mi hijo será un mejor demonio. So, naturally there's going to be some differences of opinion. Entonces naturalmente habría muchas diferencias de opinión entre ellos. Yes, and this comes out when Hiranyakashipu asks his son, "What have you learned in school today?" Esto ocurrió cuando Hiranyakashipu le preguntó a su hijo, ¿qué aprendiste en la escuela hoy? There was a song, a popular song when I was young. What have you learned in school today, dear little boy of mine? Había una canción muy popular cuando él era joven que decía, ¿qué aprendiste en la escuela hoy, mi querido niño? Prahlad had this quality of speaking what he thought. Prahlad tenía esta cualidad de decir lo que pensaba. So when his father asked him, "What have you learned?" this is what he answered. Y cuando su padre le preguntó, ¿qué fue lo que aprendiste? Esto es lo que él le respondió. Tatsarumanye suravarya dehina sada samudvigna diyam satgraha hitvatma bhatam griham andapupam vanandato yat harim ashrayeta. O best of the asuras, king of the demons, Oh rey de los asuras, el rey de los demonios. as far as I have learned from my guru, Lo que yo aprendí de mi guru hasta ahora, any person who has accepted a temporary body toda persona que acepta un cuerpo temporario and temporary household life y una vida de manutención de hogar temporaria, is certainly embarrassed by anxiety. Estas personas están ciertamente abrumadas por la ansiedad, Because of having fallen in a dark well where there is no water. porque ha caído en el oscuro pozo donde no hay agua, But only suffering. solo hay sufrimiento. One should give up this position Uno debe renunciar a esta posición and go to the forest. e irse al bosque. And then Srila Prabhupada adds within his translation a purport. Y entonces Srila Prabhupada agrega en su traducción un significado. He says, more clearly, one should go to Vrindavan.
Dice, más exactamente, uno debería ir a Vrindavan, where only Krishna consciousness is prevalent, donde solo prevalece la conciencia de Krishna, and should thus take shelter of the Supreme Personality of God. y deberíamos tomar refugio en la Suprema Personalidad de Dios. Well, that's not exactly what Hiranyakashipu wanted to hear. No era exactamente lo que Hiranyakashipu quería escuchar. So he thought, he needs some more schooling. Y él pensó, no, necesita más estudio, más escuela. Send him back to school. Make sure that they, give him special tutorials so he'll understand how to be a good demon. No, mejor mándenlo de vuelta a la escuela. Denle por favor unas clases particulares, especiales acerca de cómo volverse un buen demonio. Yes. Actually, his teachers were disciples, they were sons of Hiranyakashipu's guru. De hecho, los profesores eran los hijos del guru de Hiranyakashipu. Even the demons have gurus. Incluso hasta los demonios tienen gurus. Yes, his guru was Shukracharya. Su guru era Shukracharya. And Shanda and Amarka were the teachers who were Shukracharya's sons. Y Chandra Vyamarka era el maestro que era el hijo de Shukracharya. Well, they did their best. They tried. They sincerely, out of fear of Hiranyakashipu, they really tried to instill the principles of duality in this boy Prahlad. Y ellos realmente hicieron su mejor esfuerzo, lo intentaron, trataron de infundirle a Prahlad los principios de la dualidad. But when it came time to that Hiranyakashipu was again asking Prahlad, so my dear boy, what have you learned in school? Entonces, luego llegó el momento en que Hiranyakashipu le volvió a preguntar a Prahlad, oh mi querido niño, ¿qué aprendiste en la escuela? He was speaking to him in a very sweet voice. My dear boy. Él estaba hablando así con una voz muy dulce, oh mi querido niño. And Prahlad answered in a sweet voice. Y Prahlad le respondió con una voz muy dulce. Shravanam kirtanam kishnasmanam parasevam archanam bandhanam dasam sakhyam atmanivedadam iti pumsarpita vishna bhaktischin navalakshana kriyeta bhagavatyadhatam manye aditam uttamam. He described the 9 processes of bhakti and said, this is the best of education. Él describió los 9 procesos del bhakti y le dijo, esto es lo mejor de la educación. This is not what Hiranyakashipu wanted to hear. Esto no era lo que Hiranyakashipu quería escuchar. So now the relations, father and son, are getting more and more tense. Entonces la relación entre padre e hijo se estaba volviendo más y más tensa. We would say more strained. The relations were getting strained. Así como extraño, strange, no, strained. Strained. Tirante. What's the word? Tirante. Tirante. Strained. Yeah, like that. Yeah, so at this point, Hiranyakashipu starts to feel threatened by his son. Entonces en este punto ya Hiranyakashipu empezó a sentirse como amenazado por su hijo. Because remember, Hiranyakashipu's whole mission in life now is to confront Lord Vishnu. Porque imagínense que la misión principal de Hiranyakashipu en su vida era confrontar al señor Vishnu. And Prahlad's whole mission in life is to worship Lord Vishnu. Y la misión principal en la vida de Prahlad era adorar al señor Vishnu. These two mentalities don't mix very well. Estas dos mentalidades no se mezclan muy bien. And Hiranyakashipu has a sense of family tradition. Entonces Hiranyakashipu tenía como este sentido de la tradición familiar.
This is not proper for our family tradition. Esto no es apropiado para nuestra tradición familiar. You are not part of our tradition. Tú no You are eres, threatening our tradition. tú no eres parte de nuestra tradición, estás amenazando nuestra tradición. You do not belong in this family. No vas a durar mucho en esta familia. No perteneces a esta familia. You must be killed. Debes ser matado. Well, now is where it comes to the beginning of the end. Entonces aquí es cuando aparece el principio del fin. Because this is exactly what the Lord, who is equal to all, cannot tolerate. Porque esto es exactamente lo que el Señor, que es ecuánime con todos, no puede tolerar. Now, one may ask, why is it that the Lord, if He is equal to all, cannot tolerate that His devotee is threatened? Entonces uno podría pensar, ¿por qué el Señor, si es ecuánime con todos, no tolera que su devoto sea amenazado? You want to know the reason? ¿Quieren saber la razón? Because the devotee is equal to all, including those who threaten. Porque el devoto es ecuánime con todos, incluso con aquellos que lo amenazan. Throughout his life and in his teaching to his schoolmates, this is what Prahlad is saying. He's teaching that we must be equiposed. We must not see friends and enemies. Entonces a través de su vida esto es lo que Prahlad trataba de enseñar. Debemos ser igual hacia todos, no debemos ver ni amigos ni enemigos. So he is firmly fixed in this consciousness that is not about friends and enemies. Everyone is servant of the Lord. Y él estaba muy firme en esta convicción de que no hay nada como amigos o enemigos, de que todos somos sirvientes del Señor. Hiranyakashipu, on the other side, he's gone so far off the deep end, he's seeing his own child as his greatest enemy. Y entonces Hiranyakashipu se había ido para el otro lado completamente y veía que su pequeño hijo se había vuelto su gran enemigo. So as we know, all the attempts that Hiranyakashipu made to have Prahlad destroyed would not work. Y como todos sabemos, todos los intentos que Hiranyakashipu hizo para que Prahlad Maharaj fuera destruido no funcionaron. And is that because Prahlad had special techniques of karate or special mystic powers? Y eso era porque Prahlad tenía así poderes especiales de karate o poderes místicos. No, none of that. No, nada de eso. All he had was the memory of Lord Vishnu and his taking shelter of the Lord. Lo único que él tenía era el recuerdo del Señor Vishnu y tomaba refugio en el Señor. Refugio. So, the more that Prahlad was taking shelter of the Lord, the more disturbed, the more threatened Hiranyakashipu felt. Entonces, mientras más Prahlad se refugiaba en el Señor, más Hiranyakashipu se sentía amenazado. To the point that he starts to act in a completely crazy way. Hasta el punto en que empezó a actuar de una manera muy loca. Normally we don't go around threatening building columns. Normalmente uno no va por ahí amenazando pilares, columnas. You know, I mean, anyone would do this. Take a sword, fist, whatever, column of the building, out of anger, would say, "Ooh, this person, take him to the hospital." Bueno, así como cualquiera, ¿no? Que agarrara una espada y un escudo y se pusiera así como a amenazar una columna de un edificio, donde todos dirían, no, esta persona no está bien, llévenlo al hospital. Give that man an injection.
Denle una inyección a este hombre. Yeah. So his mind was not balanced. Su mente no estaba balanceada. And this was exactly Prahlad's point. He said, my dear father, you have no enemy other than your own mind. Y ese es exactamente el punto que Prahlad le decía. Mi querido padre, tú no tienes ningún otro enemigo aparte de tu mente. Yeah, you're seeing enemy everywhere, enemy, friend, enemy. No, you have one enemy and that's your own mind. Tú estás viendo por todos lados enemigos, enemigos, y en realidad tienes un solo enemigo que es tu propia mente. And why had his mind become such an enemy? Because he was holding on to such resentment. ¿Y por qué su mente se había vuelto su enemigo? Porque él estaba reteniendo tan terrible resentimiento. So the Lord is very merciful. Entonces el Señor es muy misericordioso. He saw that Hiranyakashipu was suffering terribly from his resentment. Él vio que Hiranyakashipu estaba sufriendo terriblemente por su resentimiento. And so he decided to relieve him of that resentment. Y entonces él decidió aliviarlo de ese resentimiento. By giving him an operation. Dándole a él una aparición. Operación. Yes, a surgical operation. Una cirugía, una operación quirúrgica. Actually, it's a fact. When we hold some resentment within our hearts, then what does that do? Physically, it can cause us physical suffering. It can bring about disease. Entonces, de hecho, ¿qué es lo que ocurre cuando uno retiene este resentimiento? Esto puede afectarnos físicamente y causarnos enfermedades en el cuerpo. And so, after Hiranyakashipu, he wants to prove, who is this God of yours? Is he everywhere? Then is he in this pillar? Yes, why not? And then he attacks the pillar, and the Lord appears. And first, what is the experience of the Lord? Entonces, Hiranyakashipu estaba ahí diciendo, bueno, ¿quién es este Señor? ¿Dónde está? ¿Está en todas partes? ¿Está en este pilar? Sí, también está ahí. Entonces él destruyó el pilar y ahí apareció el Señor. He heard a roaring sound. Él escuchó un rugido. Much louder. Más fuerte todavía. Mucho más fuerte. That was just a low growl. Ese fue un pequeño rugido. So first, he couldn't even see the Lord, but he did hear. Al principio él ni siquiera pudo ver al Señor, pero podía escucharlo. And of course, that hearing the Lord presence was also purifying Hiranyakashipu. Y por supuesto que escuchar la presencia del Señor, eso purificó a Hiranyakashipu. So that eventually, when Nrsingadev picks up Hiranyakashipu and places him on his lap, he's all ready for his surgical operation. Entonces, eventualmente cuando el Señor tomó a Hiranyakashipu y lo puso sobre su regazo, él estaba ya completamente listo para esta operación. Actually, at one point he says, Hiranyakashipu says, the Lord has made this plan to kill me. De hecho, en un momento Hiranyakashipu dijo, el Señor está haciendo este plan para matarme. But what's the use of such an attempt? He cannot kill me. I'm immortal. Pero, ¿cuál sería el propósito de este intento? Él no puede matarme, yo soy inmortal. We sing, Tavakara Kamala Bale Nakam Adbhutasya Dalita Hiranyakashipu Tanubringam. Nosotros cantamos Tavakara Kamala Bale Nakam Adbhutasya Dalita Hiranyakashipu Tanubringam. A bringa is a bee or a wasp. Bringam es una avispa o una abeja. And Tanu means body. Y Tanu significa cuerpo. So the wasp-like body of Hiranyakashipu
was taken by Nrsimhadev ever so easily with his nakam. Nakam means nails. Entonces el cuerpo de avispa de Hiranyakashipu fue fácilmente tomado por el Señor con sus nakam. Nakam significa uñas, garras. So today is a very nice day to meditate on, to remember the lotus-like nails of Lord Nrsimhadev. Y entonces hoy es un día muy apropiado para recordar las uñas de loto del Señor Nrsimhadev. And what he does with them. ¿Y qué es lo que él hace con ellas? The nails of an animal are not considered to be a weapon. Las uñas de un animal no son consideradas un arma. And one of the benedictions that Hiranyakashipu had was not to be killed by a weapon. Y una de las especificaciones que Hiranyakashipu había dicho era que no quería ser muerto por ningún arma. So Nrsimhadev thought, oh, okay, he wants to be killed by my nails. Entonces el señor Nrsimhadev pensó, bueno, ok, él quiere ser muerto por mis uñas. And as we know, he was not to be killed either inside or outside. So Nrsimhadev thought, oh, he wants me to appear from this pillar. Y entonces él dijo que no quería ser muerto ni afuera ni adentro. Y el señor Nrsimhadev dijo, bueno, ok, él quiere que yo aparezca desde este pilar. And he doesn't want to be killed in the day or in the night. No problem, we will do it just in time of dusk. Y él dijo, no quiero morir ni de día ni de noche. No hay problema, lo hacemos al momento del atardecer. So now is a little after dusk. Bueno, ahora es un poco después del atardecer. We don't want to keep you longer because some of us have been fasting. Bueno, no queremos retenerlos demasiado porque alguno de ustedes ha estado ayunando. But I want to say, today is a very good day to remember this form of the Lord and also to think of how He can help us to remove whatever resentments we carry with us out of habit, out of mistaken understanding of what the purpose of life is. Pero lo que sí quiero decir es que este es un muy buen día para recordar esta forma del Señor y de cómo Él remueve estos resentimientos que nosotros tenemos, que son hábitos. Okay. Shri Shri Nrsimhadev ki Jai. Shri Shri Prahlad Lakshmi Nrsimhadev ki Jai. Shri Shri Prahlad Lakshmi Nrsimhadev Avirbhav Mahotsava ki Jai. Nrsimha Chaturdasi Mahotsava ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Nanda Gauri Vaishnava Vrinda ki Jai. Jai Gaura Premanande.